El contacto dábamos cuenta en términos generales de las conclusiones a las cuales llegan en el estudio y ver si esto durante ya un año de aplicación prácticamente de la nueva normativa, las condiciones laborales han ido cambiando un poco y los resultados son bastante disímiles. Se avanza un poco, sí es verdad, pero no tanto tal vez como lo que se esperaba, ¿o no? Absolutamente. Lo interesante de la regulación de este tipo de trabajo que no hay que olvidar, capta el interés de casi un 3% de la fuerza laboral del país, ¿no? Y en el caso del transporte y el reparto, hoy día tenemos alrededor de 60.000 personas realizando este tipo de actividades, principalmente en la región metropolitana. La regulación, si bien todavía adolece de cierto desconocimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras, ha permitido generar ciertos estándares mínimos, ¿no? En relación a, por ejemplo, las horas de trabajo, la posibilidad de que se acceda a beneficios como seguridad social, ¿no? A través de la entrega de boletas por los montos que se perciben a través de los pagos. Y todavía hay bastantes desafíos, ¿no? Lo interesante es que al haber esta regulación, al menos las empresas que operan en el país tienen que cumplir con ciertos estándares mínimos, y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Como subir un poquito la vara para que esos estándares no sean los mínimos requeridos por la ley, sino que permitan de alguna manera generar condiciones laborales más justas y también dinámicas laborales menos, no sé si la palabra es estresante, pero que todo el peso de la actividad recae en quienes realizan estas actividades. Ahora, ustedes colocan distintas formas y parámetros como para ir evaluando a unas y otras. Vamos con algunas de aquellas, porque por ejemplo, en el área que llaman ustedes pago justo, se destaca a Cabify, por ejemplo, que lo hace distinto o más significativo del resto de las plataformas analizadas en esta área, especialmente en lo que dice relación con los ingresos de sus trabajadores. Arturo. Sí, aquí tengo que hacer una aclaración metodológica, porque ¿ya? En el estudio lo que nosotros hacemos es entrevistar entre 6 y 10 trabajadores por cada aplicación que analizamos, además de analizar información secundaria disponible, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Estadística o a los mismos reportes que se han entregado en torno al impacto de la ley por parte del Consejo Superior Laboral, entre otras fuentes, ¿no? La cobertura mediática, etcétera, etcétera. Y además entrevistamos a ejecutivos y ejecutivas de las plataformas y les solicitamos información para poder de alguna manera contrastar lo que nosotros estamos recopilando a través de las entrevistas. Dicho esto, cuando nosotros identificamos ciertas condiciones o dinámicas, tiene que ver también con poder contrastar la información, es decir, que las plataformas nos provean información. Nosotros cuando, por ejemplo, no ponemos puntaje, no significa que no se estén cumpliendo ciertas condiciones, sino que nosotros no logramos observar o acreditar que eso ocurra por falta de información. Se entiende. Entonces, en el caso que tú me preguntas, es uno de los casos más interesantes porque Cabify nos entregó bastante información que permitía analizar en detalle cómo opera la plataforma en nuestro país, y pudimos constatar en el fondo con la información entregada por ellos que ellos pagan no solo por los ingresos que perciben las personas que prestan servicios para esta aplicación, obtienen un ingreso que es mayor al salario mínimo y a su vez un ingreso que es mayor a lo que se percibe como salario justo, ¿no? Que tiene que ver con, si se quiere, los costos reales de vivir en el país hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros pudimos acreditar que en el caso de Cabify ellos estaban por sobre este estándar, ¿no? Que es uno de los 5 principios de trabajo justo a través del cual nosotros hacemos el estudio, que son pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. En el tema del contrato justo, ¿hacia dónde apunta y, por ejemplo, cuáles son esos parámetros de evaluación para catalogarlos más positivo o negativamente? Principalmente hay como 2 niveles. El primer nivel es que los contratos sean accesibles y sean claros para quienes están prestando servicios
a estas empresas, ¿no? Y eso es lo que permite entregar puntaje, ¿no? Esa disponibilidad y esa claridad en los términos y condiciones en los que se fija la relación laboral, en este caso. Y hay otra dimensión que yo diría que es la más importante, que tiene que ver con cuestiones más específicas. Por ejemplo, que los contratos estén sujetos a la regulación del país donde opera la empresa. Hay algunas empresas, por ejemplo, que hasta hace muy poco ofrecían contratos, pero que estaban adscritos a la regulación de los países donde están sus casas matrices. Ya. Entonces, hay otro tema también que es muy importante, que tiene que ver con que estos contratos estén libres de cláusulas, por ejemplo, que excluyan la responsabilidad de la plataforma de manera razonable o que requieran que los trabajadores renuncien a ciertos derechos, ¿no? Que son cuestiones como más profundas y que, si se quiere, yo soy sociólogo, un abogado te podría explicar en mucho mayor detalle, ¿no? Pero lo importante aquí de este principio es que los contratos permitan generar de alguna manera condiciones justas en la relación laboral y que finalmente no hayan asimetrías de poder, si se quiere, a través de este intercambio. Ya, porque por ejemplo, uno podría decir que si hay también, creo que una de las dimensiones que ustedes también miden, ¿no? Si hay una organización de esos trabajadores de alguna manera, podrían eventualmente representar mejor sus puntos de vista, pero estas son relaciones que son personales sencillamente, es decir, la empresa contrata a un trabajador que le presta servicio, pero que no tiene la posibilidad entonces de tener una asociatividad con el resto de los trabajadores que permita mejorar tal vez sus condiciones laborales. Lo preguntamos, parece que tuvimos un problema con la comunicación, nos vamos a volver a comunicar con Arturo, pero esa es una de las dimensiones evaluadas, la que se llama representación justa en este estudio, que lo que significa, de alguna manera, es tratar de encontrar si hay alguna evidencia de que las plataformas reconozcan o que faciliten la existencia de organizaciones de trabajadores o que, mejor aún, pudiesen participar en algún tipo de negociación colectiva. Hasta aquí lo que uno ha entendido es que estas son relaciones de persona a empresa, que prestan sus servicios. De hecho, los conductores, ¿cómo que se llaman? Socios colaboradores, o sea, así se les llama, ¿no? Socios colaboradores, pero que tienen una relación que está determinada por estos contratos, pero no como una asociatividad entre quienes tienen esa misma condición. De ahí entonces que este punto quizá pueda ser mejorado en el tiempo. Y ahora que nos volvemos a conectar con Arturo, te preguntamos, perdimos la comunicación un poquito, pero yo hacía la introducción para entender esta posibilidad de haber encontrado, Arturo, de que estos trabajadores, ponía el caso de socios conductores, por ejemplo, pudiesen tener algún tipo de organización para defender sus derechos de manera colectiva. Eso no está. Eso es lo que se analiza, por ejemplo, a través del principio de representación justa, ¿no? Lo que intentamos ahí explorar es si existen esas instancias y cómo operan y si son reconocidas, por ejemplo, por estas empresas. Lamentablemente no pudimos encontrar evidencia de que eso así ocurra. Hay interacciones muchas veces informales o escasas entre las distintas asociaciones que se han ido armando de trabajadores, ya sean conductores o repartidores, pero no necesariamente eso significa que sean reconocidas formalmente por las empresas, ¿no? Me gustaría ahí agregar un punto también que tiene que ver con la dimensión de gestión justa, que es otra de las dimensiones que nosotros analizamos en este estudio, ¿no? Yeah. La gestión justa tiene que ver con todos aquellos elementos, ¿no? Y con todas aquellas dinámicas de comunicación, por ejemplo, que existen entre la empresa y el trabajador, por ejemplo, a través de la misma aplicación, por ejemplo, ahora con la nueva regulación que obliga a que exista un espacio físico para que las personas puedan ir a interactuar con la gente de la empresa en caso, por ejemplo, de tener algún problema, querer resolver alguna controversia que se traduce, por ejemplo, en desactivación
de la aplicación y otras dinámicas, ¿no? Hemos visto que ahí han habido varias mejoras en esos canales de comunicación entre los trabajadores y las empresas, a través de procedimientos que son claros y transparentes en algunos casos, pero también queda bastante por mejorar porque todavía esa información y esos procesos no son del todo fluidos a la hora, por ejemplo, de requerir información los trabajadores o de necesitar resolver alguna problemática con la empresa. Nosotros, por ejemplo, identificamos también que en el caso de Cabify, ellos, por ejemplo, desarrollaron una política de antidiscriminación para todos los trabajadores, que va más allá de quienes trabajan en las oficinas de Cabify. Y eso es un elemento importante en relación a la gestión justa, porque significa que los trabajadores pueden, de alguna manera, saber que no se les va a discriminar por ningún motivo, ya sea para la asignación de un pedido o para que realicen sus tareas de manera estable. Uh-huh. Estamos conversando con Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador principal del Núcleo Milenio, a partir entonces de este estudio de los estándares laborales en la economía de las plataformas, realizado por Firework. No sé si es parte o dónde pudo haber entrado, o si sí o si no, una dimensión que hoy día cobra mucha notoriedad con los temas de seguridad, Arturo, de seguridad pública me refiero. Todos hemos sido testigos de que se han incrementado los controles vehiculares. Y en los controles vehiculares hay una cuestión que llama mucho la atención. En motocicletas, por ejemplo, especialmente, todos los días vemos en los canales de televisión, especialmente en los matinales, cuántas motos se sacan de circulación que están asociadas a alguna plataforma de servicio que no tiene el conductor, no tiene ningún documento, no tiene licencia de conducir, no tiene permiso de circulación, pero está prestando un servicio para una plataforma. Entonces uno se pregunta, en esa relación laboral que debe existir, en alguna parte tiene que haber algún tipo de responsabilidad de la empresa en la selección de las personas. Yo digo desde el sentido común nomás, ¿no es verdad? De que si voy a contratar a alguien que va a prestar un servicio, por más que sea externalizado, lo mínimo es que tenga una licencia de conducir al día si va a ofrecer servicios, pero eso parece que no existe. Sí, ahí encontramos un gran vacío que es propio también del funcionamiento de esta economía. Aquí hay que relevar en el fondo que esta idea de que cualquiera puede ser su propio jefe o jefa, dadas las bajas barreras de entrada para ingresar a este mercado, tiene, ocupando términos de economista, estas externalidades, ¿no? Y este es uno de los grandes temas, lo que se denomina el subarriendo, ¿no? O el arriendo de cuentas. Es decir, se generan estas dinámicas donde una persona tiene cuentas que se las arrienda a personas que no pueden acceder a prestar estos servicios porque no tienen licencia de conducir o porque no tienen, por ejemplo, un medio de transporte, ¿no? Una moto, un auto, en fin. Y ese es un tema que nosotros vimos que las empresas están intentando como generar mayores controles para poder detectar esos casos, pero por otro lado es bien poco también el control que se observa. Tal como tú dijiste, esto termina siendo como uno de los temas visibles en relación no solo a la seguridad de quienes acceden a estos servicios, sino que también de quienes los están prestando, porque en la práctica esas personas que arriendan estas cuentas para prestar los servicios no pueden acceder a nada más que al pago del momento. Si tienen un accidente, por ejemplo, no están cubiertos por nada, ni por nada, y nadie se hace cargo. Claro. Si antes esto ocurría, antes de la regulación ocurría con la mayoría de las personas que prestaban servicios para estas empresas, hoy en día este grupo está quedando en una situación más crítica y en ese contexto ese grupo, por lo general, está constituido por personas migrantes. A ver, pero Arturo, cuando se da esta situación, por ejemplo, cuando se constata esto en la práctica, ¿no? Que estamos hablando para hacerlo bien ejemplificador, para que se entienda, y se retira de circulación a alguien que está en una aplicación, por ejemplo, de algún servicio, y no se le encuentran los documentos, quiere decir que esa persona, por lo general, lo que ha hecho es
obtener esto a través de un subarriendo? No es que la empresa no le haya pedido ningún papel, no haya certificado en el origen de ese permiso, de esa contratación. Ahí está el problema, que es una tercerización. El problema está en que se arriendan cuentas para poder acceder a este mercado. Ya. Entonces ahí se genera, la verdad, que un problema bastante grande, porque por un lado la empresa no sabe quién está prestando el servicio, y por otro lado quien presta ese servicio está exento de cualquier tipo de protección o de cualquier tipo de seguridad al realizar la actividad. Entonces, ese es uno de los varios problemas que se generan. Digo, o sea, si uno quiere como estirar el elástico en ese sentido, piensa lo que ocurre en las aplicaciones de transporte, donde todavía en el fondo lo que está ocurriendo es que se prestan servicios en un contexto de no regulación. Y ese ha sido uno de los grandes cambios que han generado estas aplicaciones, ¿no? Como instalarse en un lugar como intermediarios en un mercado, ganando cierto terreno a costa de bypassear la regulación o el que no exista regulación. Y en esa lógica se generan dinámicas que a nosotros, al menos lo que nos interesa estudiar, es que este modelo se presenta como el futuro del trabajo. Claro. Y el problema que estamos viendo hoy en día es que este futuro del trabajo, por un lado, requiere de ciertas regulaciones y por otro, está generando dinámicas y condiciones laborales que son, si se quiere, bastante contradictorias. Por un lado tenemos gente que accede a ingresos de manera rápida y que puede resolver problemas contingentes, si se quiere, pero por otro lado se están perpetuando esas condiciones y esas dinámicas laborales, y quienes están pagando muchas veces ese costo son las personas que están prestando los servicios. Claro. Oye, Arturo, una última cosa antes que se nos vaya el tiempo. También de la actualidad es que está esto de la ley Uber y el reglamento que tiene que redactarse para su aplicación absoluta. Y ya conocimos que 6 meses después de haberse ingresado para su eventual toma de razón, el Ministerio de Transporte consideró necesario revisar ese contenido. Desde las organizaciones que reúnen a diversas aplicaciones vieron con buenos ojos esto, porque dicen que hay una oportunidad para reanudar el diálogo debido a las distintas observaciones que han hecho, pero aquí hay un impacto también laboral, el que se señala, que han advertido algunos que elevar esos estándares, ¿no es verdad?, del servicio, como por ejemplo la antigüedad del vehículo, que debe ser inferior a 10 años, que se exija la inscripción de los conductores, etcétera, etcétera, un montón que contempla esta ley, podría llevar a un problema laboral justamente desde el punto de vista de desarrollar esta actividad o dejarla más, comillas, en la clandestinidad, porque no necesariamente no van a salir de circulación, sino que tal vez de manera fantasma puedan seguir trabajando. Sí, ahí queda mucho por mejorar, porque finalmente esta regulación yo me imagino que tiene que apuntar a generar condiciones justas en el largo plazo para quienes prestan servicio a estas distintas empresas, y a la vez que se genere también mecanismos que permitan recopilar información y que hagan de este mercado un mercado más transparente. Hoy día una de las grandes ventajas, si se quiere, que tienen estas empresas de tecnología es que lo que hacen es acumular y gestionar datos, y es ahí donde está la base de su negocio. El punto es que esos datos no necesariamente pueden ser auditables o no necesariamente pueden ser cuestionados, si se quiere, ya sea por el regulador o incluso por los investigadores, ¿no? A nosotros, para realizar este estudio, en la práctica descansamos en la buena voluntad de las empresas que quieren compartir cierta información con nosotros para poder entender y contrastar lo que nosotros vemos cuando conversamos con distintos trabajadores que están prestando servicio en esta economía que va en crecimiento, que va en expansión y que no solamente se reduce a aplicaciones de transporte y de reparto, ¿no? Hoy día tenemos un montón de intercambio y prestaciones de servicios a través de distintas plataformas que también requieren de atención
Y es allá donde nosotros, Ujú. ya sea con este trabajo y con el trabajo que hacemos a través del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, queremos comprender qué es lo que significa este trabajo hoy día para las personas, cómo poder generar mejores condiciones y cómo vamos a entender también el trabajo en el mediano y largo plazo en un contexto de masificación tecnológica bastante importante. Porque, claro, llegó para quedarse y así es que hay que echarle una mirada mucho más profunda porque vino a instalarse esta nueva modalidad y que hay que regularla con todo.